Hace tiempo que salió la Sony A7S III, pero claro, debido a su coste, no fue hasta septiembre-octubre del año pasado que no me pude comprar una. Y desde entonces he estado haciendo pruebas y hoy en este vídeo te voy a explicar lo que tiene para mí de especial, es decir, qué es lo mejor de esta cámara. Antes de su salida, lo que esperábamos era una cámara de 10 bits, eso seguro, a 422 de crominancia, pero que se iba a quedar en 4K 60 fotogramas por segundo. Pero en este sentido, Sony nos sorprendió ofreciéndonos el doble, 120 fotogramas por segundo para la resolución 4K. Y este es un salto importante, que es el que ha hecho que me decante por esta cámara, ya que en ese momento, cuando me compré la Sony A7S III, recién salida estaba la A7 IV, y podía haberme ido hacia ella, pero los 60 fotogramas por segundo me echaron para atrás. Yo normalmente suelo utilizar bastante las cámaras lentas en las producciones que hago. En la cámara anterior, la Sony A6500, yo grababa a 120 fotogramas por segundo. Claro, pero a 1080, no a 4K. Y seamos sinceros, se nota bastante. Además, los 10 bits de esta cámara hacen que pueda tocar mucho el color, ya que a mí en lo particular me gustaba mucho tocar el color. Así que, ¿qué es lo mejor de la Sony A7S III? 4K a 120 fotogramas por segundo. De esta forma, Sony ha pegado un salto enorme, ya que no hay ninguna otra cámara de la marca Sony que pueda grabar 4K 120 fotogramas por segundo a ese precio. Salvo la Sony FX3, que básicamente es una Sony A7S III, pero con otro cuerpo, un cuerpo más especializado, digamos, de cine. Pero es la misma cámara, idéntica. Si queremos algo superior, en tema de 4K y 120 fotogramas por segundo, nos tenemos que ir a la Sony A1, pero ese precio ya, digamos, está desorbitado. Sí es cierto que la Sony A7S III barata no es, pero bueno, entre 4.000 euros de la Sony A7S III y 7.000 de la Sony A1, hombre, es casi el doble, ¿eh? ¡No me digas! Incluso si queremos subir la tasa de fotogramas por segundo, podemos ir hasta 240 fotogramas por segundo en 1080. Y claro, aquí depende de tu trabajo. Si tú haces trabajos y te sirve a 1080, puedes hacer cámara lenta de 240 fotogramas por segundo. Que por ejemplo, en una secuencia de 24 fotogramas por segundo, lo puedes reducir hasta una décima parte, la velocidad. En 4K 120 fotogramas por segundo, en 10 bits a 422, nos vamos a una tasa de bits por segundo de 280 megabits por segundo. Y podemos también grabar en All Intra a 60 fotogramas por segundo y la tasa se nos va a 600, que es brutal directamente. Un apunte para el que no lo sepa, ¿qué es All Intra? All Intra es el modo, grabado en H.264, en el cual permite la mayor capacidad de imagen del sensor en la grabación, ya que no tiene ningún tipo de interpolación de imagen. Es muchísima mayor calidad, pero claro, también es bastante más pesado, y esto hay que tenerlo en cuenta, ya que los vídeos empiezan a pesar cada vez más. Su tasa de bits, como habéis visto, es bastante mayor, ya que llega a los 600 megabits por segundo, y claro, las tarjetas SD también son más caras. Sumado a los 4K 120 fotogramas por segundo que comenté en el comienzo, le tenemos que sumar lo que hemos hablado, 10 bits con su muestreo de crominancia a 422. ¿Y esto, por ejemplo, para qué sirve? Pues para empezar, 10 bits significa 4 veces más información por cada canal de color. Con 8 bits tenemos 256 colores por cada canal. Sin embargo, con 10 bits tenemos 1024 colores por cada canal de color. Y esto, sumado a su muestreo de crominancia 422, hace que a la hora de tocar el color la experiencia no tenga nada que ver. Se puede tocar muchísimo mejor el color y así evitamos que aparezcan ciertos artefactos extraños, que aparezca ese cierto banding que suele suceder algunas veces. El banding son esas especies bandas que suelen surgir en ciertos degradados, sobre todo muchas veces en el cielo, cuando no encuentra un color entre medias y pega un salto brusco de un color a otro. El segundo punto que quiero destacar tiene que ver con los 10 bits 422, y es decir, los perfiles logarítmicos que tiene Sony. Antes de continuar, ¿qué es un perfil logarítmico? Es decir, ¿qué es un perfil S-Log? Para el que no lo sepa, es un perfil de color en el cual se obtiene muchísimo mayor rango dinámico en la imagen, es decir, que tenga más detalles tanto en las altas luces como en las sombras, y también con una gama de colores bastante más amplia. Es lo más cercano al RAW que se tiene, sin ser RAW, obviamente. Pues los perfiles S-Log no son una novedad aquí. Los perfiles S-Log llevan ya un tiempo con Sony. Pero ¿qué sucede? Anteriormente estaban en cámaras de 8 bits, y eso es importante,
¿Se pueden utilizar perfiles logarítmicos S-Log en cámaras de 8 bits? Sí, por supuesto, pero corres el riesgo de que te aparezcan artefactos, que te aparezca mucho banding, que te aparezca demasiado ruido, que no puedas saberlo gestionar bien, que la información del color no sea lo más óptima posible, ya que como hemos comentado son 8 bits, 256 colores por cada canal, no 1024, o sea que la diferencia es muy grande. Entonces, en este punto, al tratarse de una cámara 10 bits, digamos que ya sí merece mucho la pena grabar en S-Log. En mi caso particular, en el que suelo grabar yo habitualmente es S-Log 3. Y he de decir que tocar ese perfil de color en postproducción en una cámara de 10 bits es una auténtica delicia. Y el tercer punto que quiero destacar de esta cámara como de lo mejor que tiene es el ISO Dual. Es cierto que Sony no lo anuncia por ningún sitio, pero esta cámara tiene ISO Dual. ¿Y qué es el ISO Dual? Es la capacidad de no solamente tener un ISO nativo, sino tener un segundo ISO nativo un poquito por encima. ¿Qué significa el segundo ISO nativo? Pues que si vas al segundo ISO nativo, que es bastante superior, te darás cuenta que aunque hayas subido el ISO, el ruido no está presente, porque es como un segundo ISO nativo. Un sensor tradicional lo componen los fotositos, ¿vale? Que son los que captan la luz. La luz genera un impacto eléctrico que se convierte en una señal de voltaje, y ese valor de salida es el ISO nativo. En un sensor con ISO dual se genera una doble ganancia, como si hiciese un pequeño switch y se aumenta la ganancia, pero de manera nativa. Y es gracias a esta ganancia que el segundo ISO nativo puede ser bastante más alto, con su correspondiente suelo de ruido. Pero ese suelo de ruido no lo trasladarías como si estuvieses subiendo el ISO de manera natural, es decir, ampliando poco a poco la sensibilidad de los fotositos. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Pues bien, el ISO dual dependerá del perfil de color que estemos utilizando. Como sabéis, cada perfil de color tiene un ISO nativo específico. Si no utilizamos un perfil, el ISO nativo es 100. En S-Log 2, S-Log 3, el ISO nativo en esta cámara es 640, es decir, el ISO mínimo. A partir de ahí para abajo no se le podría poner. Pues bien, ¿cómo es el segundo ISO nativo? Pues basta con multiplicar por 20 el ISO nativo inicial. Es decir, en el caso de S-Log 3, que el ISO nativo primero es 640, el segundo ISO nativo son 12.800. Repito, 12.800. ¡No repita! ISO nativo. Flipas. Sin ruido. ¡Cállate ya! Y eso es una auténtica sobrada. Como podéis ver en la imagen, se ve mucho ruido porque está a ISO 10.000, que de hecho sería el peor ISO, ya que es el que más ruido va a generar a la imagen, salvo que bueno, te vayas a ISO 400.000. Y en cuanto le das un toquecito y le subes a ISO 12.800, podéis ver cómo desaparece el ruido. Pues muy bien. En fin, mucho se puede hablar sobre los puntos positivos que tiene esta cámara, pero al menos para mí estos son los 3 puntos fundamentales y además son los puntos fundamentales que hicieron que yo me comprase esta cámara. Y de hecho estos son los puntos que la convierten en una de las mejores cámaras de vídeo hoy en día, ya no solo para el entorno amateur, sino también incluso para el profesional. Déjame en los comentarios qué piensas de los puntos que hemos visto, también déjame en los comentarios si tienes algún otro punto positivo que quieras destacar, y desde aquí nada más, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!